Pedagogía, sección 4, de la educación física, parte 2. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. Todos estos aparatos artificiosos son tanto más perjudiciales cuanto más en contradicción están con el fin de la naturaleza en los seres organizados y racionales. En consecuencia, hay que dejarles la libertad de aprender a usar sus fuerzas. Solo se debe impedir en la educación que los niños lleguen a ser flojos. El endurecimiento es lo contrario de la molicie. Se arriesga demasiado queriendo que los niños se acostumbren a todo. La educación de los rusos va en esto muy lejos. Pero también muere allí un número increíble de niños. El hábito es un goce o una acción que se ha convertido en necesidad por la frecuencia de repetir el mismo goce o la misma acción. A nada pueden los niños habituarse con más facilidad y por eso nada se les tiene que dar menos que a las cosas excitantes. Por ejemplo, las bebidas calientes, el aguardiente, el tabaco. Es muy difícil después deshabituarse de esto y al principio va unido a molestias, porque el placer repetido produce un cambio en las funciones de nuestro cuerpo. Un hombre es tanto menos libre e independiente cuanto más hábitos tiene. El hombre, como todos los demás animales, conserva cierta inclinación a lo que se le ha acostumbrado desde el principio. Impídase, pues, que los niños se habitúen a alguna cosa y que nazca en ellos ninguna costumbre. Muchos padres quieren acostumbrar a sus hijos a todo, pero esto nada vale, porque la naturaleza humana en general y la de los individuos en particular no se deja acostumbrar a todo, y muchos niños se quedan en el aprendizaje. Quieren, por ejemplo, que puedan dormir y levantarse a cualquier hora, o que coman cuando ellos lo exijan. Para poder sobrellevarlo es necesario un modo particular de vida, un régimen que fortalezca el cuerpo y que repare el mal que aquello ha ocasionado. Sin embargo, encontramos también en la naturaleza mucha periodicidad. Los animales tienen un tiempo determinado para el sueño. El hombre debía también acostumbrarse a hacerlo a horas fijas para no perturbar al cuerpo de sus funciones. En cuanto a que los niños puedan comer a cualquier hora, no se puede alegar aquí el ejemplo de los animales, porque siendo lo que comen los animales herbívoros poco nutritivo, el comer les es una ocupación ordinaria. Pero es muy conveniente para el hombre comer en tiempo determinado. Asimismo, quieren muchos padres que sus hijos puedan soportar grandes fríos, malos olores, toda clase de ruidos, etc. Esto no es necesario cuando no se les ha acostumbrado a nada, y por ello conviene mucho colocar al niño en distintas condiciones. Una cama dura es mucho más sana que una blanda. Generalmente, una educación dura sirve mucho para el fortalecimiento del cuerpo. Entendemos por educación dura el mero impedimento de la comodidad. Para la confirmación de este aserto no faltan ejemplos notables, solo que no se atienden o, dicho más exactamente, no se quieren atender. En lo que se refiere a la educación del espíritu, que en cierto modo también se puede llamar física, se ha de cuidar ante todo que la disciplina no esclavice al niño. Este debe, por el contrario, sentir siempre su libertad, de tal modo que no impida la de otro, por lo que ha de encontrar resistencia. Muchos padres rehúsan todo a sus hijos para ejercitar su paciencia, exigiéndoles mucha más de la que ellos mismos tienen. Esto es cruel. Que se dé al niño todo lo que necesita y que se le diga después, tienes bastante. Pero es absolutamente necesario que esto sea irrevocable. No se preste atención a los lloros de los niños, ni se acceda a sus deseos cuando quieran alcanzar algo por sus gritos. Pero déseles cuando lo pidan amigablemente, si les conviene. El niño se acostumbrará por este medio a ser sincero y que no importuna a nadie con sus gritos. Cualquiera, en cambio, les será benévolo. La providencia parece haber dado a los niños un aire agradable para que puedan mover a la gente a su favor. Nada más perjudicial para romper su obstinación que una disciplina servil y estrecha. Se dice ordinariamente a los niños, ¡uf! Avergüénzate, qué indecente es esto, etc.
Pero semejantes expresiones no debieran encontrarse en la primera educación. El niño no posee todavía idea alguna del pudor ni de la decencia. No tiene por qué avergonzarse. No debe avergonzarse. Así no será más que un huraño. Quedará perplejo a la vista de los demás y se ocultará gustoso de la gente. De tal modo adquiere una reserva y un disimulo perjudiciales. No se atreve a pedir nada y debía pedirlo todo. Oculta su carácter. Parece siempre de otro modo que es, y debería poder decirlo todo con franqueza. En vez de estar siempre con sus padres, huye de ellos y se arroja en los complacientes brazos de los criados. Los mimos y caricias ininterrumpidas no son nada mejor que esta educación estrecha. Esto fortifica al niño en su propia voluntad, le hace falso, y como le revela una debilidad de los padres, les roba la estimación necesaria a los ojos del hijo. Pero cuando se le educa de modo que no pueda conseguir nada con sus gritos, es libre, sin ser impertinente, y discreto, sin ser tímido. No se puede sufrir a un hombre atrevido. Muchos tienen un rostro tan insolente que ante ellos se teme siempre una grosería. Así como se ven otros, por el contrario, a quienes se creen capaces de decir una inconveniencia a nadie. Se puede parecer siempre franco, cuando a ello va unida cierta bondad. La gente dice con frecuencia de los hombres de alto linaje que tienen un aire de realeza, pero la mayor parte de las veces este no es sino una cierta mirada altanera, a la cual se han acostumbrado desde su juventud porque no se les ha rehusado nada. Todo lo dicho se puede considerar como perteneciendo a la educación negativa, pues muchas debilidades del hombre vienen no de que se les enseñe nada, sino de comunicarle impresiones falsas. Así, por ejemplo, las nodrizas hacen que los niños teman las arañas, sapos, etc. Los niños podrían ciertamente coger las arañas igual que las otras cosas, pero como las nodrizas muestran su terror en su aspecto tan pronto como ven una araña, este terror obra sobre el niño por una cierta simpatía. Muchos lo conservan durante su vida y permanecen en esto siempre niños. Porque, en efecto, las arañas son peligrosas para las moscas. Su picadura les es venenosa, pero al hombre no le perjudica. Y un sapo es un animal tan inocente como una hermosa rana verde u otro cualquier animal. La parte positiva de la educación es la cultura. El hombre se distingue por ella del animal. Consiste, sobre todo, en el ejercicio de las facultades de su espíritu, por lo cual los padres han de proporcionar ocasiones favorables a sus hijos con este fin. La primera y principal regla aquí es que se prescinda, en lo posible, de todo instrumento. Así, al principio, no se usan andadores ni carretoncillos, y se deja arrastrar al niño por el suelo hasta que aprende a andar por sí mismo, que es como andará más firmemente. Los instrumentos no hacen más que destruir la habilidad natural. Y así, cuando se usa un cordel para medir una extensión, pudiéndolo realizar muy bien calculando a simple vista, cuando se emplea un reloj para determinar el tiempo, bastando para ello la posición del sol, cuando se sirve de un compás para saber si el sitio de un bosque, pudiéndolo hacer asimismo por el sol, el día, y por las estrellas de noche. Hasta se puede decir que en vez de usar una barca para ir por el agua, se puede andar. El ilustre Franklin se extrañaba de que no aprendiera a nadar todo el mundo, siendo no obstante tan agradable y útil. Citaba también una manera fácil para aprender a nadar por sí mismo. Se pone un huevo en un hoyo, en cuyo fondo descansa el individuo, teniendo por lo menos la cabeza fuera del agua. Se intenta entonces cogerlo. Al agacharse, suben los pies por alto y se echa la cabeza sobre la nuca, para que el agua no entre en la boca. Y así se tiene la postura que es necesaria para nadar. Basta ahora mover las manos y se nada. No se trata sino de cultivar la habilidad natural. Frecuentemente se necesita una instrucción para esto. A menudo también el niño mismo es bastante rico en invenciones o encuentra él solo los instrumentos. Lo que ha de observarse en la educación física y por consiguiente en lo referente al cuerpo se reduce o bien al movimiento voluntario o bien a los órganos de los sentidos. Se trata, en el primer caso, de que el niño se baste siempre a sí mismo. Por ello, necesita fuerza, habilidad, agilidad y seguridad. Por ejemplo, que pueda andar por un sendero estrecho,
por una altura escarpada, donde ante sí ve un abismo, o por un suelo vacilante. Cuando un hombre no puede hacer estas cosas, no es todo lo que podría hacer. Desde que dio el ejemplo del Philanthropium de Dessau, se han hecho muchos ensayos de esta clase en otros institutos. Es maravilloso leer cómo los suizos se acostumbran desde su juventud a ir por las montañas y la habilidad que esto les da, pudiendo pasar con la más completa seguridad por los más estrechos senderos y saltar sobre los abismos, habiendo previamente juzgado a simple vista que pueden salvarlos sin riesgo. Pero la mayor parte de los hombres temen una caída imaginaria, y este temor les paraliza de tal modo los miembros que les hace muy peligroso el andar de esta manera. Este temor crece generalmente con la edad y abunda sobre todo en los hombres acostumbrados a trabajos intelectuales. Tales ensayos con los niños no son realmente muy peligrosos, porque estos tienen, en relación a sus fuerzas, un peso mucho menor que los hombres, y por eso no caen tampoco de un modo tan pesado. Además, sus huesos no son ni tan secos ni tan frágiles como lo llegarán a ser con la edad. Los mismos niños ensayan sus fuerzas. Así se les ve frecuentemente trepar sin propósito alguno. El correr es un movimiento saludable y que robustece al cuerpo. Son buenos ejercicios también el saltar, levantar, llevar, lanzar, arrojar hacia un objeto, luchar, correr y todos los de esta clase. El baile artístico parece prematuro para los niños propiamente dichos. El juego de lanzar, ya a lo largo, ya para dar en el blanco, tiene también como fin el ejercicio de los sentidos, y en particular el de la vista. El juego de la pelota es uno de los mejores juegos infantiles porque origina una carrera saludable. En general, los mejores juegos son los que, a más de desenvolver la habilidad, ejercitan también los sentidos. Por ejemplo, los ejercicios de cálculo a simple vista para juzgar exactamente sobre la lejanía, el tamaño y la proporción, para encontrar la situación de los lugares según las regiones, en lo cual tiene que ayudar el sol, etc. Todos estos son buenos ejercicios. También es muy ventajosa la imaginación local, que consiste en la habilidad de representarse todo en los lugares en que realmente se han visto. Por ejemplo, el placer de encontrar la salida de un bosque, observando los árboles por los cuales se pasó antes. Lo mismo sucede con la memoria localiz, mediante la cual no solo se sabe en qué libro se ha leído alguna cosa, sino también el lugar donde está. Así, el músico tiene la representación de las teclas para no tener que mirarlas. También es necesaria la cultura del oído de los niños a fin de que conozcan por él si una cosa se encuentra lejos o cerca o si el sitio en que está. El juego de la gallina ciega era ya conocido por los griegos. Los juegos de los niños son muy generales. Los de Alemania se encuentran también en Inglaterra, Francia, etc. Se fundan en una cierta tendencia natural de los niños. En el de la gallina ciega, por ejemplo, comprenden cómo podrían arreglarse si estuvieran privados de un sentido. El peón es un juego particular. Sin embargo, estos juegos de niños proporcionan materia a los hombres para más vastas reflexiones y a veces también ocasión para inventos importantes. Así, Segner ha escrito una disertación sobre el peón, y el peón ha dado motivo a un capitán de navío inglés para inventar un espejo mediante el cual se puede medir sobre el barco la altura de las estrellas. Los niños gustan de los instrumentos ruidosos, por ejemplo, las trompetillas, los tamborcitos, etc. Pero estos no valen nada, porque importunan a los demás. No obstante, ya sería otra cosa si ellos mismos aprendieran a cortar una caña para poder tocar. El columpio es también un buen ejercicio. Los mismos adultos lo utilizan para su salud. Solo necesitan los niños que se les vigile, porque puede llegar a ser muy rápido el movimiento. La cometa es igualmente un juego inofensivo. Educa la habilidad, porque el levantarla muy alta depende de la posición que se tome respecto al viento. El muchacho se aparta de otras necesidades por el placer de estos juegos.
y así aprende poco a poco a pasarse sin otras más graves. Además, adquiere la costumbre de una ocupación continua. Tampoco deben ser meros juegos, sino que han de tener una intención y un fin. Cuanto más se fortifique, se curte de tal modo su cuerpo, se asegura tanto más contra los perniciosos resultados del mismo. La gimnasia solo debe guiar a la naturaleza, no debe producir una gracia forzada. Primeramente, ha de venir la disciplina y no la instrucción. Pero es preciso considerar que en la cultura del cuerpo del niño se le forma también para la sociedad. Dice Rousseau, no llegaréis a formar hombres enteros si no hacéis antes pillos. Se puede hacer mejor a un muchacho despierto, un hombre de bien, que de un indiscreto, un hombre que obre prudentemente. El niño no ha de ser importuno en sociedad y menos adulador. Será incitado por los demás, confiado, sin importunidad, franco, sin impertinencia. El medio de conseguirlo es no mimarle nunca, ni darle un concepto de las conveniencias sociales, porque se volverá tímido y silvestre, o le sugerirá, por otra parte, la idea de hacerse valer. Nada hay más ridículo que la presuntuosa modestia o la indiscreta vanidad de los niños. En este último caso, hemos de hacerle notar sus faltas, pero sin que sienta mucho nuestra superioridad y dominio, a fin de que se forme por sí mismo, pero en la sociedad, donde el mundo ha de ser bastante grande para él y para los demás. Tobin, en Strand Shandy, dice a una mosca que le había molestado mucho tiempo y a la que deja salir por la ventana: vete, perverso animal, que el mundo es bastante grande para mí y para ti. Y esto podría tomarlo cada uno por lema. No debemos importunarnos unos a otros. El mundo es bastante grande para todos. Llegamos ahora a la cultura del alma, que en cierto modo también se llama física. Hay que distinguir la naturaleza de la libertad. Dar leyes a la libertad es muy otra cosa que formar la naturaleza. La naturaleza del cuerpo y la del alma están de acuerdo en que se ha de impedir perturbar su recíproca educación. En lo que el arte aún no ha de añadir algo, tanto a una como a otra. Por consiguiente, de alguna manera, puede llamarse física a la educación del alma como a la del cuerpo.